Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. ¿Sabían que aquí donde vivo, en Odessa, Midland, se encuentra el museo dedicado al petróleo más grande de los Estados Unidos? Bueno, ahora me encuentro aquí, así que van a descubrir conmigo toda la información e historia que nos guarda este lugar. Acompáñenme. Odessa, que es el pueblo donde vivo, es uno de los pueblos con grandes cantidades de reservas de petróleo. De hecho, muchas personas vienen a trabajar a este pueblo, a pesar de ser bastante desértico, por el simple hecho de que encuentran trabajo aquí en el sector del petróleo. Bueno, como ven, aquí existe como una pequeña tienda de souvenir de petróleos. Esto me parece bastante cómico porque son como serpientes. Y pues aquí venden varias cosas. Bueno, a la entrada del museo nos encontramos con esta piedra llamada amatista. Según Google, o según las investigaciones que acabo de hacer, esta piedra es conocida como la piedra para todo uso. Es una piedra protectora que ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad en la vida y los síntomas que los acompañan, como dolor de cabeza, fatiga y ansiedad. Además que supuestamente ayuda en la generación celular que sostiene los huesos y las articulaciones. Y tiene la fama de mejorar la piel. Si tienes una piedra de esta en la mesita de noche o debajo de la almohada, purifica tu mente, despeja de pensamientos negativos y perfecto para quienes sufren de insomnio o pesadilla. La verdad que la piedra está súper linda. Aquí, como pueden ver, está en venta. Cada una 750 o las dos 1400. Bueno, esta cuesta, ya esta debe ser como que cuesta 5.50 ya para tener en tu mesita de noche o debajo de la almohada. Déjenme en los comentarios si ustedes sabían sobre la información que les acabo de dar sobre esta piedra, si realmente es cierto que purifica tu mente, ayuda a aliviar el estrés y todas esas cosas. Miren esto, este increíble dorama que es como este espacio muestra lo que podríamos haber visto si obviamente si hubiéramos estado aquí hace unos 265 millones de años. Esta es la cuenca Pérmico, ya que estuvo cubierto por un mar cálido y poco profundo durante 200 millones de años. Aquí dice que hace 270 millones de años el Permian Basin estaba cubierto por todo un océano cubierto de vida. ¿Puedes imaginarte este tipo de animal viviendo como en el arrecife o viviendo ahí? Miren esto. Te cuenta la historia de cómo surgió hace 270 millones de años. La verdad que este lugar hasta ahora me está pareciendo demasiado interesante y solo estoy por el comienzo. A lo largo del siglo XIX, especialmente después de que Texas se independizó de México en 1836, Texas se convirtió en el hogar de pequeñas granjas familiares y grandes ranchos ganaderos. En solo 10 años, entre 1850 y 1860, el valor estimado del ganado en Texas aumentó de 10.5 millones de dólares a 43 millones de dólares. Miren, aquí se encuentra como la ropa de aquella época, que es lo que usaban sobre todo las mujeres y los hombres. Miren, esto es el desayuno de aquella época cuando el pan costaba 9 centavos y la leche costaba 28 centavos. ¿Sabían que en aquella época este era el precio inicial y que el aceite, miren aquí, por barril costaba $1.68? ¿Tenían conocimiento de esto? Ah, y miren esto, la gasolina 15 centavos por galón. ¿Cuánto ha cambiado desde aquella época a ahora? Bueno, por los 1920, donde la gasolina costaba 15 centavos, que lo dice ahí, y ahora a la actualidad, 2023, que estamos a $3 o 2.88 en diferentes lugares. ¿Se imaginaban eso?
Déjenme en los comentarios porque yo hasta ahora estoy súper impresionada. Y sobre todo esto que ven aquí, era como el antiguo... La bomba de gasolina. La antigua bomba de gasolina donde los carros echaban la gasolina. Lo más lindo de todo y lo que lo hace más interesante es que tiene como la forma de en aquella época para que tú al caminar por aquí te sientas que estás en esa época, que estás viviendo esa época. Como por ejemplo esto aquí, estas eran como una oficina, miren aquí. Miren aquí las antiguas máquinas de escribir. Miren esto aquí. Tiene como utensilios. Miren esto, utensilios de aquella época. Creo que esto es como una bomba de agua. Sí, es una bomba de Una bomba de agua. Miren, aquí tienen como utensilios de aquella época. Así que se puede imaginar cuántos años pues tiene esto de antigüedad. Todo lo que tenían desde, mira, las planchas de aquella época, las planchas de carbón, el aceite de oliva de aquel momento. Y miren esto, la lavadora automática con secadora y todo. Dejen para exprimir y todo, no, miren esto, eso es otro nivel. Déjenme en los comentarios si ustedes alguna vez... Mira, Liam por ahí. Déjame en los comentarios si alguna vez ustedes han visto una lavadora así o tenían conocimiento de que existía, porque yo es la primera vez que lo veo, igual que tu papá. Sí, no, eso es cuando el tiempo lo vaquero. Cuando el tiempo de los vaqueros, dice mi papá. Cuando el golpe era de madera. Miren esto, Dios mío. Bueno, si antes estábamos en la década de 1920, pues ahora entramos en la de 1940. Y miren cómo ha evolucionado todo el tema del petróleo en 20 años. Pues ya no existen las maquinarias que vimos anteriormente, ahora son como estas estaciones de gasolina, de gas. Miren, aquí está como un poco más evolucionado que el anterior. Ya como que se parece un poquito más al de la actualidad, pero obviamente está todavía subdesarrollado. Aquí podemos ver el precio. La gasolina entonces ya subió 5 centavos, antes costaba 15 y ahora subió 20 centavos. Pues ya el pan también subió y miren el pan como era, y la leche también ya subió a 34 centavos. Pues va subiendo obviamente. Bueno, realmente miren, aquí estamos en la década del 60 y aquí estamos en la década del 40. Miren qué gran cambio considerable se ha visto en 20 años y sobre todo también en el precio. Por ejemplo, en la década del 40 el pan estaba a 11 centavos y aquí se encuentra a 20 centavos. Y aquí ha evolucionado porque ya aquí se encuentra lo que es el pollo, la mantequilla, el helado. Y pues aquí todavía no existía nada de eso. Y mira cuánto ha evolucionado no solo la estructura de que hay más variedad de cosas, sino también como la estructura del pan y la leche, pues porque antes la leche sí venía como en estas botellitas que ven aquí atrás y ahora pues ya vienen en cajas. Miren aquí cómo se veían los televisores en aquella época a color. Esto creo que son todos, sí, todos son a color. Y esto es como una pequeña representación de cómo era una sala en aquella época, de los 60 en adelante. Miren aquí esta caja completa de televisor. Déjenme en los comentarios si sabían que este televisor existía, si habían visto algo parecido, porque es la primera vez que yo estoy viendo como este tipo de televisor, que es una caja, y miren cómo se ve. Y la verdad que el teléfono, todo es como la evolución de los televisores, porque miren, este más pequeño, este. Es que ya les digo, este lugar me está pareciendo increíble, porque no solo te da como una pequeña historia del petróleo, sino como una pequeña historia de todo, cómo ha pasado el cambio de año en año y obviamente de la historia de la evolución del petróleo. Como se han dado cuenta hasta ahora, el museo cuenta la historia del petróleo y las duras vidas de hombres y mujeres que buscaban una vida mejor. Comparte además la historia geológica de la cuenca y la historia del petróleo y la energía y su impacto en nuestra vida diaria. Bueno, miren aquí cómo se ve, ya esto sí es un poco más actualizado de cómo se ve en la actualidad. Miren aquí, este modelo de aquí. Y obviamente miren los precios de la gasolina. Bueno, y algo a tener en cuenta es que aquí existen como atracciones donde tú puedes entrar. Miren, esta abre te dice el tiempo, en 10 minutos abre esta, así que vamos a ver qué es
qué hay adentro, porque la verdad que me da bastante curiosidad. Bueno, por dentro me pareció la verdad muy futurista porque te muestra como una pequeña cabina de cómo sería buscar petróleo con tecnología avanzada desde las alturas y por debajo del mar. ¿Se imaginaba algo así de que existiera o que en algún momento va a existir? Bueno, mire, esto aquí te da como la simulación de lo que sería una ola sísmica, o al menos eso dice aquí. Tú presionas el botón y te da como un tembleque. Es que ya le digo, aquí no solo aprendes, sino también disfrutas de la experiencia y disfrutas aprendiendo. Bueno, y así es como se hacen las perforaciones para luego extraer el petróleo. La verdad que no tenía para nada de conocimiento y tampoco me imaginara que se fuera a hacer de esta manera. Déjenme en los comentarios si ustedes tenían conocimiento de esto, si sabían que se hacía así. Mira ahora. Bueno, ahora vamos a entrar en la ciudad de energía. Mira aquí el carrito, mira aquí. Bueno, miren un titanosaurio leg bone. Miren aquí. De Lego, son como los diferentes tipos de animales que existieron en la prehistoria, hechos de Lego. Bueno, pues aquí está toda una sala entera de piedras preciosas. Realmente en la cámara no se aprecia lo linda que están esas piedras preciosas. Sorry. Y pues aquí tenemos una colección de carros antiguos. Este es un Corvette. Mire, creo que son como carros de carreras. Deben ser por la forma que tienen carros de carreras, pero de aquella época. Miren qué lindo. Dios, eso debe volar. Miren, vean acá. Yo me pregunto si aquí realmente, bueno, eso está abierto arriba, pero está medio raro para una persona. Obviamente ya me di cuenta que son carros de carreras. Ah, miren cómo iba, así. Miren este. Dios mío, este que no tiene nada para sacar la cabeza, no me imagino cómo debe estar una persona así toda encorvada, y si es una persona que es alta, de verdad no me imagino cómo debería estar ahí adentro metido. Miren aquí, y aquí son algunos de los trofeos que han ganado. Miren este aquí, de verdad que estos carros deben volar, pero volar. Miren esto, el detalle aquí, bueno, por ejemplo, aquí en esta foto, el carro le da por la rodilla a ese hombre. No imagino lo incómodo que debe ser montar este tipo de carro. Bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante toda esta historia del petróleo, todo cómo era desde la década de 1920 en adelante y cómo era también el surgimiento del Permian Basin y toda esta historia. La verdad que a mí me ha parecido bastante interesante. He aprendido muchísimo, pero sobre todo el lugar está muy entretenido, que no solo es leer y cosas así, sino también pues tiene bastante entretenimiento y ha estado genial. El precio de entrada son $8. Déjenme en los comentarios si ustedes lo ven caro, si lo ven bueno para todo lo que tiene. El lugar está bastante grande. Y nada, esta aventura llegó a su fin. Espero que ya les digo que hayan aprendido un poquito más. No olvides suscribirte, es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Darle like a este video, compartirlo con su familia, con quien tú quieras. Y nos vemos en un próximo video. Sin antes, no dejes de seguirme en mis redes sociales, que se las voy a dejar por aquí. Besitos, los quiero mucho. Chao. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night